RCR, Voto Informado, un espacio al servicio del elector para que pueda ejercer su voto de manera responsable e informado el próximo 26 de enero en las elecciones congresales extraordinarias 2020. RCR, Voto Informado. Ingresando a nuestro bloque Voto Informado a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal, estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a esta hora las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en distintos puntos del interior del país. Y en esta parte del programa, en nuestra secuencia Voto Informado, que tiene por finalidad dar a conocer las principales propuestas de los aspirantes al Congreso de la República para el periodo 2020-2021. Tenemos la gratísima visita del profesor Nilber López. Él es conocido, en su momento ha sido secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTED, y ahora es candidato al Congreso de la República para Lima por la alianza Juntos por el Perú con el número 25. Profesor, qué gusto tenerlo. Buenos días, bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional y Voto Informado. Amigo José Hernández, muy agradecido por esta invitación, complacido para dirigirme a la opinión pública, porque apostamos que un maestro al Congreso es una necesidad en esta etapa para levantar sus propuestas reivindicativas, programáticas del sector de educación, del mundo del trabajo, pero al mismo tiempo también de recuperar el Congreso para las mayorías, para los peruanos, no para una élite empresarial ni para blindar la corrupción, y recuperar el Perú para los peruanos. Usted siempre ha tenido una vida gremial bastante activa a través del gremio de educadores, en este caso el SUTED, ¿no? ¿Cómo es que así se anima al Congreso, ¿no? Una institución que además en los últimos años siempre ha estado en un franco deterioro, usted lo acaba de anotar, ¿no? Hay que recuperar la imagen del Congreso, hay que poner temas en agenda, fundamentalmente el tema educativo, ¿no? Y en esa línea me gustaría conocer cuáles son las principales propuestas. Recientemente el SUTED alcanza permanentemente una serie de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el tema presupuestal, el tema de la ley de carrera magisterial. ¿Cuáles son las principales propuestas? Sí, bueno, un tema macro en el lanzamiento o transversal o general, podríamos decir, en el lanzamiento de la lista de Juntos por el Perú, se planteó para reinsertarnos con la sociedad, recuperar la legitimidad. Un tema bien sentido es reducir los sueldos de los congresistas, tiene que ser una propuesta. El otro tema, eliminación de la inmunidad parlamentaria, de modo de que la inmunidad no sea el blindaje para los corruptos en el país, ¿no? Como se ha demostrado en las últimas coyunturas. Pero por otro lado, en el tema del magisterio, de la educación, creo que hay dos dimensiones de un congresista. La dimensión legislativa, que tiene que ver con proyecto de ley, pero por otro lado también la labor fiscalizadora, porque hoy los maestros prácticamente, me refiero a activos tanto contratados y nombrados, están siendo muy acosados desde un punto de vista laboral y pedagógico, con demasiadas cargas. Más allá de la jornada laboral, hay capacitaciones virtuales, presenciales, simultáneas, hay acompañamientos, hay monitoreos permanentes que prácticamente dejan mucho que decir con relación a la autonomía, la profesionalidad y la libertad del ejercicio de la profesión docente. De tal modo que hoy día, en la actualidad, tenemos maestros en situación de estrés, con enfermedades, y muchos que se están muriendo sin recibir mucho beneficio y un maltrato por parte del Estado. Pero por otro lado también creemos de que están los temas pendientes en tema legislativo en el Congreso de la República para presentar. Mi propuesta fundamental es una nueva ley del magisterio, una nueva ley del profesorado, o una modificatoria de la reforma que implique, por ejemplo, que los maestros cesantes y jubilados no estén al margen de un tratamiento adecuado, digno, ¿no? Porque un promedio de 500, 580 son los maestros cesantes, a pesar que han dado lo mejor de su vida
para la educación, para la niñez, la juventud estudiosa, ¿no? Los maestros contratados, son más de 170.000 maestros contratados que luchan todos los años por nombramiento, y el Ministerio de Educación pone trabas para efecto de su nombramiento con diferentes argucias. Dos niveles, uno el tradicional y otro mirando el nivel de los maestros nuevos, pero por otro lado también para los maestros que estamos en condición de nombrados, los maestros activos, porque las leyes anteriores han estado pensadas en función 25-30 años, porque era pues la célula viva, la 25-30, ¿no? Entonces teníamos beneficios, por ejemplo, hoy tenemos beneficios 2 sueldos cuando cumplimos 25-30 años, pero no tenemos, por ejemplo, ya beneficios cuando cumplimos 35-40 años. En mi caso, por ejemplo, yo he ingresado al magisterio con 21 años, y para cesar tengo que cumplir 65 años. Entonces, ¿cuántos años voy a trabajar? 44 años. Entonces, no tengo beneficio ya al cumplir 35, 40 años como muchos otros. Entonces, requerimos esta reivindicación para todo el magisterio, al igual que el tema de la meritocracia. Mucho se habla en el tema de la meritocracia, que los profesores son renuentes a la superación, a las evaluaciones, a los estudios. Hoy tenemos centenares, miles de maestros con posgrado, maestría, doctorado, pero están percibiendo igual que un maestro que recién egresado con título pedagógico, o sea, licenciado de profesor de un instituto, de una universidad. Entonces, el Estado en la ley está establecido que debe haber una bonificación, pero no se reglamenta, no se implementa. Entonces, requerimos, por ejemplo, esa parte que se dé cumplimiento de la ley de reforma magisterial actual. Lo mismo el tema del piso salarial, pues en nuestro país estamos los más rezagados de la región de América Latina, porque el promedio es de 2.400, 2.509 soles, cuando en otros países bordea un promedio de casi de... Ahora, ellos dólares, requieren, ¿no?, normas, leyes, cuando eso ya está establecido, son convenios que en su momento ustedes han logrado. Claro, en realidad se habría voluntad política para incrementar, al igual que el tema del presupuesto que está desde el 2002 sobre el acuerdo nacional, que cada año se debe incrementar hasta llegar no menos del 6% del Producto Bruto Interno, pero ahora seguimos. Yo recuerdo cuando hicimos la huelga a Toledo, ya estaban bordeando 2,80, casi 3% del presupuesto, ahora seguimos en 3,8, no llegamos a 4, ¿cuántos años han pasado, no? Entonces requerimos de que esos acuerdos que van más allá de las coyunturas, más allá de los gobiernos, deben implementarse realmente para invertir, para considerar que la educación eso es clave para el desarrollo, contribuye al desarrollo de la persona, de la familia, se libera de la ignorancia, vehículo del desarrollo social, y es un derecho humano en lo fundamental, ¿no?, al igual que la salud, la seguridad social. Por eso nuestra propuesta empata con una educación, salud públicas, gratuitas, de calidad para todos, ¿no?, incluida la seguridad social. Muy bien la ampliación del SIS a 4,5 millones de nuevos peruanos, pero eso requiere más hospitales, requiere más médicos, también nombramientos, porque la situación de la educación con la salud es muy parecido, ¿no?, el deterioro de la infraestructura, de los locales, de los equipamientos. Requerimos potenciar el sector salud, porque no solo el tema material de desarrollo, que a veces el neoliberalismo nos ha difundido, de que, bueno, el crecimiento pues llega para un sector, pero a la grande mayoría no hay una redistribución de la riqueza en nuestra patria. Si no queremos que haya otro estallido como en Chile, Ecuador, en otros países, requerimos el cambio del modelo neoliberal, y por eso también nuestra propuesta, una nueva constitución para una nueva república. Ahora, yo quiero volver al tema educativo, ¿no? Desde el Congreso, ¿cómo es que se puede articular una política de Estado en materia educativa, ¿no? Siempre en las grandes discusiones parten, no hay una política educativa a largo plazo, no hay una política de Estado en materia de educación, ¿no? Pero naturalmente esto se disloca por una serie de factores, ¿no? Uno de ellos, los cambios de gobierno permanentes, ¿no? No hay una línea en el tiempo en cuanto a un tema crucial como es la educación. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Yo mencionaba que en su momento usted ha sido secretario general del SUTE, conoce muy de cerca la realidad educativa. De una u otra manera eso le permite un poco tener una visión y una proyección de lo que se puede hacer. Desde el Parlamento, ¿cómo es que podemos generar las condiciones, un marco legal que permita decir, estas son las líneas maestras en la educación? Claro, por ejemplo, hacía referencia de los maestros cesantes y jubilados. En la nueva ley del magisterio, de la reforma magisterial para consensuar, tiene que haber un artículo que señale que un maestro cesante y jubilado no podrá percibir menos que un maestro de la primera escala, lo mínimo.
para darle un trato digno al maestro cesante jubilado, porque es imposible sobrevivir con 500 o 589 soles, particularmente los maestros que provienen de la 19.990. ¿No es cierto? Ahora, con relación a los nombramientos, también establecer en esa ley un artículo que se debe proceder con los nombramientos de los maestros contratados y desempleados de acuerdo a las vacantes existentes hasta cubrir todas las plazas. Porque hoy lo que se convoca es de acuerdo a un número de vacantes y se hace preguntas muy exigentes, tramposas, para que no puedan cubrir todos, de tal modo que el gobierno sigue contratando, sigue ahorrando los beneficios del Estado, porque un docente contratado no tiene estabilidad laboral, no tiene un conjunto de beneficios, y con eso prácticamente están haciendo política muchos años en el país, cuando requerimos que los maestros se han preparado, incluso han ganado. Hay maestros que han ganado 2, 3 concursos. Entonces, esos maestros, ¿por qué no van a lugares lejanos por el tema de familia y otros factores? Esos profesores ya requieren ser nombrados en el país. Entonces, eso puede estar contemplado en la legislación correspondiente. Entonces, vemos un conjunto. El tema del presupuesto. El tema del presupuesto se presenta cada año, hay un día, se discute en el Congreso, ¿no?, lo que presenta el Ejecutivo. Entonces, ahí tiene que haber un concurso de los congresistas, no solo de la bancada de las izquierdas, sino una bancada global para priorizar un debate e incrementar, porque es un acuerdo nacional que está establecido, solo requiere poner la voluntad política para incrementar el presupuesto significativamente, ¿no?, hasta llegar al no menos por el 6%, porque en términos de investigación prácticamente en nuestro país no se investiga, en términos de tecnologías. Usted viera las instituciones educativas. Yo saludo, por ejemplo, los avances que se tienen en los colegios de alto rendimiento, los COAR. Usted habrá escuchado, hay uno por cada región. Esa es una buena iniciativa, ¿no? Esos colegios están bien implementados y los profesores no ganan menos de 4.000, la parte directiva, está bien equipado. Y son colegios públicos, ¿no? Colegios públicos. ¿Y por qué no puede darse para el resto de los colegios? No será pues así de golpe, pero progresivamente, ¿no? Por eso hablamos de una educación pública de calidad, gratuita para todos. Por partes, usted va a mí, yo soy el profesor de aula de innovación, usted viera que son computadoras convencionales de la época del 2000, de Pentium 3, Pentium 4, cuando ahora eso dificulta incluso el espacio que tenemos, no son los más adecuados, los niños no pueden ubicarse, trabajar cómodamente, cuando ya se puede implementar con las laptops, con las tablets, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa situación no se da en nuestro país. Entonces requerimos realmente el tema de diferentes dimensiones, que incorpore los avances científicos tecnológicos, que se vea el tema de la alimentación de nuestros estudiantes, ¿no?, de acuerdo a un estudio socioeconómico, y por otro lado también un plan de infraestructura, pues, ¿no?, porque hay un déficit fuerte de las infraestructuras. Antes hacían política inaugurando un colegio por cada día, ¿no?, en la época del fujimorismo. Después García con los colegios emblemáticos, pero posteriormente se ha abandonado. Entonces, la infraestructura no solo es el mantenimiento, sino la construcción de nuevas infraestructuras, su reparación, su refacción, porque se pone en peligro. Y ese es un tema bien delicado, ¿no? Conversaba hace unos días justamente con el secretario general del SUTE y estiman que solamente en tema de infraestructura se requieren no menos de 100.000 millones de soles, claro, en el país, ¿no? Y esto me da lugar a un poco a plantearle lo que usted mencionaba, la escuela pública, ¿no? ¿Por qué se ha debilitado desde el punto de vista, primero, académico, educativo, la escuela pública? Y segundo, ¿cómo es que desde el Congreso podemos impulsar un reforzamiento, un marco legal para darle justamente ese nivel a la escuela pública? Usted ponía como ejemplo los colegios de alto rendimiento, ¿no? Claro. Bueno, creo que hay dos dimensiones para elevar la calidad de la educación en el país. Por un lado es la cualificación, un sistema continuo de formación del magisterio, ¿no?, de buena formación en las universidades, en los pedagógicos, pero por otro lado también adecuadamente en el periodo vacacional, en horarios alternos pero remunerados, porque hoy exigen al maestro asistir en horas extras pero gratuitas, ¿no?, y te programan 3, 4 al mismo tiempo, 3, 4 cursos virtuales, asistenciales, y el profesor, la profesora tiene su familia, tiene que preparar su clase, tiene que evaluar, y nos han quitado ese derecho, por ejemplo, con la ley de reforma magisterial, el concepto de preparación de clase y evaluación, y con la anterior ley nos deben el 30% que estaba
estaba establecido, tenemos que hacer juicios con sentencias judiciales, recién nos pagan, e incluso hay centenares de documentos que ni siquiera nos pagan. Entonces, es otra propuesta que nosotros planteamos, el pago de la deuda social del 30% por preparación de clase y evaluación, sin judicialización. Entonces, eso se puede... ¿Cuánto es la deuda social en este momento? Por cada profesor varía, es entre el orden de 40.000, 60.000, 80.000, 90.000, porque en 1991, mediante el decreto 051 Fujimori, tergiversa el concepto de la remuneración total y lo relativiza a una remuneración total permanente, que no pasaba pues de 40, 50 soles, ¿no? Entonces nos daban una miseria, y aparte de que no nos incrementaba durante los 10 años. Entonces se hizo posteriormente los juicios correspondientes, se ha ganado de acuerdo a los cálculos correspondientes y de acuerdo a los años de servicio de cada profesor oscilan los montos diferentes. Son montos significativos, creemos que en un solo año es difícil de pagar, estamos conscientes, pero si hay una voluntad política, si hay una estrategia, al igual que los Fonavit, algo que ha habido esas experiencias, se puede estar dando por etapas, ¿no? Por etapas progresivamente. Ahora, yo estaba viendo acá en sus propuestas que usted lleva, también plantea la necesidad de ir a una nueva constitución. ¿Qué alcance debe tener esto? ¿Qué es una propuesta ya de Juntos por el Perú? Sí. Bueno, yo me remitiría básicamente al tema del capítulo económico. Por ejemplo, en CADE hemos escuchado una economía social de mercado para todos. Qué raro, ¿no? Extraño para todos que el empresariado levante eso, pero realmente en el Perú se ha dado una economía para todos. El neoliberalismo privilegió el mercado, prácticamente cuestionó y en la propia Constitución ha excluido al Estado a abandonar de sus sectores fundamentales. Cuando usted decía por qué no es potente la escuela pública, porque el Estado indirectamente ha dejado de lado esa atribución fundamental de invertir. Entonces, una forma sutil de privatizar la educación es justamente abandonar, postergar a los maestros, las escuelas públicas, de tal modo que entre la inversión privada. Y hay un decreto, ley 882, que era promovida en ese entonces por Rafael Rey y se convirtió en ley, que dice inversión privada en educación. Entonces, con esa lógica hoy, prácticamente hay nuevos millonarios en el país, no solo a nivel de educación preuniversitaria, a nivel superior, también en los colegios, ¿no? Porque ellos no pagan incluso ni impuestos. Entonces, eso se ha dado porque ha habido un abandono, no solo a los profesores en sus remuneraciones, sino a las instituciones en su equipamiento. Entonces, en el tema constitucional tenemos que recuperar, en el capítulo de la educación como derecho, no pues como servicio ni como mercancía. Porque un ordenamiento jurídico después de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley de Profesores y otras normas de menor jerarquía, implican que eso se debe llevar a cabo, porque en la Ley General de Educación se habla que la educación en el Perú es un servicio. Y nosotros discrepamos diametralmente con ese tema porque nosotros creemos que la educación es un derecho, la educación es un vehículo de desarrollo, sirve para la transformación del país, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología propia, para no seguir imitando, copiando y para no seguir exportando materia prima, porque si nosotros privilegiamos con este modelo neoliberal de, crecimiento en función a la venta de la materia prima, ¿para qué voy a invertir en educación? Si voy a seguir importando celulares de China, de otros países, ¿para qué voy a cualificar? ¿Para qué voy a invertir en la educación? Esa es la concepción que tiene la clase dominante, el empresariado en el país, la clase política, los gobernantes, ¿no? Entonces requerimos dar un vuelco en este terreno de tal modo de que teniendo tantas potencialidades, tantos recursos, podemos sacar a flote al país y evitar pues, lo que está ocurriendo en Chile, evitar lo que está ocurriendo en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, prácticamente los estallidos sociales, porque el modelo neoliberal que está en crisis ha generado grandes y profundas desigualdades sociales. Y eso es lo que se debe resolver, y uno de los caminos que nos convierte iguales a todos los seres humanos es la educación, y eso tiene que estar establecido desde la propia Constitución y todas las leyes correspondientes de manera concatenada. Veo finalmente otro proyecto, ¿no? Y que usted lo mencionaba hace unos momentos, profesor Dilber López, quien es candidato al Congreso de la República para el periodo 2020-2021 por la Alianza Juntos por el Perú, con el número 25 en Lima Metropolitana. Veo que también ustedes están planteando la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Eliminación total o es gradual como algunos lo están planteando? Bueno, es un proyecto que se ha formado por lo pronto de manera global. ¿Ya? Se tendría que analizar, pero debe quedar explícito que la inmunidad no se puede utilizar para blindar a los corruptos.
La inmunidad tiene que servir para las investigaciones cuando atenten contra la ética, contra el ordenamiento, contra la legislación, contra la moral en el país. De tal modo de que ese tema ha sido en el lanzamiento un golpe de efecto importante, reconocido por la población, que la inmunidad, tal como se ha venido dando e interpretando en el Congreso de la República, básicamente por el fujiaprismo, ha sido para cubrir a los corruptos en el país, y requerimos eso, dar un vuelto en el país de tal modo que la población tenga credibilidad en los congresistas, que el Congreso sea para legislar a favor de la población, de las grandes mayorías, no de una élite, no de una élite empresarial que prácticamente ha hecho mucho daño sobornando a las autoridades locales, regionales, a nivel nacional, para llevar a una profunda crisis al país. Bien, estuvo con nosotros el profesor Nilber López. Él es candidato al Congreso de la República con el número 25 por la Alianza Juntos por el Perú, ¿no? Le agradezco, profesor, infinitamente, y le deseo los mejores éxitos pues para las elecciones del próximo 26 de enero. Muchas gracias. Nuestra consigna, un maestro al Congreso. Requerimos un Congreso renovado, un Congreso sin corrupción, y que los maestros tengamos la voz para hacer llegar la voz de los maestros cesantes y jubilados, de los maestros activos, de los maestros contratados y desempleados, y por supuesto nuestro compromiso por la educación, la salud, la seguridad social pública, gratuita, de calidad para todos. Voto por el número 25 por Juntos por el Perú. Muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento al profesor Nilber López. RCR, Voto Informado, un espacio al servicio del elector para que pueda ejercer su voto de manera responsable e informado el próximo 26 de enero en las elecciones congresales extraordinarias 2020. RCR, Voto Informado.